So, dann begrüße ich euch alle sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar, in dem wir uns mit den Auswirkungen der EU-Handelsabkommen auf die Ernährungssouveränität in Lateinamerika beschäftigen. Ich freue mich, dass ihr und dass Sie alle zugeschaltet haben heute und hoffe, wir haben eine ganz interessante Mittagssitzung heute von 12 bis 1. Ich bin Anne Buntschuh, ich moderiere hier das Webinar heute. Ich arbeite bei PowerShift zur Handels- und Investitionspolitik. Außerdem dabei sind heute Bettina Müller, meine Kollegin bei PowerShift, die einen Input halten wird zum Thema, und Andrea Sato von der Fundación Sol aus Chile, die eben auf die Auswirkungen in Chile eingehen wird. Und außerdem haben wir hier noch zwei Dolmetscherinnen vertreten, im Hintergrund Hanna Wiesemeyer und Quinn Ann Lennox, die eben für die Übersetzung vom Deutschen ins Spanische und umgekehrt sorgen. Ganz kurz noch zur Veranstaltungsreihe. Wir sprechen hier in einer vierteiligen Reihe über die Auswirkungen von Handelsabkommen auf Landwirtschaft und auch auf regionale Landwirtschaft. Wir hatten schon 3 Sitzungen. In der ersten ging es um regionale Landwirtschaft in Brandenburg. Dann in der zweiten Sitzung haben wir ein bisschen gesprochen über die Auswirkungen der Ukraine-Krise und anderer Krisen auf die Landwirtschaft. Dann ging es um Nachhaltigkeitsabkommen in Handelsabkommen und was die mit Ernährung und Landwirtschaft zu tun haben. Und heute werden wir unseren Blick also nach Lateinamerika werfen und ganz besonders gucken, wie sich die Abkommen, die die Europäische Union mit den lateinamerikanischen Ländern nächstes Jahr voraussichtlich verabschieden möchte, wie sich die auf Ernährungssouveränität auswirken. Also konkret geht es dabei um Handelsabkommen der EU mit Chile, mit Mexiko und mit den Mercosur-Staaten. Wir veranstalten diese Lunch and Learn-Reihe zusammen, also von PowerShift zusammen mit ATTAC, den Naturfreunden Deutschlands und dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile, Lateinamerika. Genau, und wie schon angekündigt, es wird auch später, also die ersten 3 Sitzungen sind bereits auf YouTube verfügbar, können dort auch nochmal gern angesehen werden, wenn ich dabei teilnehmen konnte, und auch die heutige Sitzung wird später dann auf YouTube verfügbar sein. Genau, wir werden jetzt, wie gesagt, 2 Inputs haben. Erst von Bettina Müller, dann von Andrea Sato. Und am Ende, dann wird es natürlich eine Austauschrunde geben, also Zeit für Rückfragen erstmal noch zu den Vorträgen und dann aber auch für eine Diskussion, eine weiterführende, je nachdem, wo dann auch die Bedürfnisse und die Interessen liegen, dann vielleicht nochmal vertiefend auf einzelne Aspekte einzugehen. Und am Ende dieser Sitzung führen wir dann wie immer auch ein kleines Quiz durch, um zu gucken, wie die Inhalte auch angekommen sind, wer auch gut zugehört hat, wird es 4 Fragen geben zu den Inhalten der Inputs. Und ganz am Ende werden wir tatsächlich auch einen Preis vergeben, ein kleines Präsent. Ein paar Produkte aus regionaler Landwirtschaft werden an die Person gehen, die über alle 4 Webinar-Sitzungen zusammengenommen die meisten Fragen im Quiz richtig beantwortet hat. Genau, bevor wir losstarten mit den Inputs, nochmal ein kurzer Hinweis zur Technik. Also unten in der Menüleiste gibt es die Möglichkeit, auf Fragen und Antworten zu klicken. Das öffnet dann ein Feld, wo man eine Frage eingeben kann. Also wer auch während dem Vortrag schon eine Frage gern eingeben möchte, das ist möglich. Wir als Moderatoren und Referentinnen sehen dann die Fragen und werden die dann später in der Diskussion vorlesen. Eventuell gibt es auch dann noch die Möglichkeit, sich selbst zu Wort zu schalten bzw. Sprecherlaubnis zu erteilen, falls es doch nötig sein wird, eine Frage mündlich zu stellen. Aber ansonsten bleiben wir gerne erstmal bei der schriftlichen Frage, die wir eingeben. Genau, falls es technische Probleme geben sollte, bin ich auch hier im Chat erreichbar. Das landet dann allerdings auch nur bei uns. Also darüber bitte keine inhaltlichen Fragen stellen, sondern falls es Probleme mit der Technik geben sollte. Genau, soweit zur Vorrede. Dann gehen wir jetzt direkt zum inhaltlichen Part und Bettina Müller wird erstmal eine kurze Einführung in das Thema geben, genau, in die Handelsabkommen, die die EU mit lateinamerikanischen Ländern geplant hat. Bitte schön. Ja, danke, Anne. Nur noch ganz kurz ein Wort zum Dolmetschen, weil nachher Andrea ja auf Spanisch redet. Unten in der Menüleiste gibt es auch so einen kleinen Globus zum Dolmetschen. Und da könnt ihr dann euren Kanal auswählen. Also müsst ihr praktisch auf Deutsch das nehmen. Wählen. Und ich sehe jetzt hier gerade, dass auch jemand aus Chile noch dabei ist. Ich sage es mal ganz auf Spanisch. Para quienes están y necesitan traducción al castellano, abajo en el menú hay como un globito donde dice Dolmetschen. Ahí pueden seleccionar el idioma, el castellano, Spanisch, y ahí también escucharán todo en castellano, ¿sí? Bueno, eso. So, jetzt, Entschuldigung, aber nur weil da gerade noch mal eine Frage dazu war.
Dann freue ich mich, dass ihr alle wieder dabei seid und jetzt gebe einen ganz kurzen, mini-schnellen Input, damit ganz viel Zeit bleibt, um Andrea zu hören. Die Frage, die wir uns heute stellen, bedeutet mehr Handel auch bessere Nahrungsmittel und was für Auswirkungen hat eigentlich das Handelsabkommen der EU mit Chile, Mexiko und auch den Mercosur-Ländern auf die Frage der Ernährungssouveränität? Vielleicht nur ganz kurz zum Stand der Verhandlungen. Also wir haben ja das EU-Chile und das EU-Mexiko-Abkommen, die bereits seit längerem in Kraft sind, die Originalabkommen. Mit Chile seit 2003, mit Mexiko seit 2000, mit dem Mercosur gibt es noch kein Abkommen. Und sowohl Chile als auch Mexiko befinden sich in einem Modernisierungsprozess, so nennt das die EU. Für Chile läuft er seit 2017, für Mexiko bereits seit 2016. Und im Fall von Mexiko sind diese Verhandlungen zur Modernisierung auch bereits abgeschlossen, und zwar schon seit 2 Jahren. Aber es gibt ja immer noch den Prozess der legalen Durchsicht, das sogenannte Legal Scrubbing. Das findet im Fall von Mexiko nach wie vor statt. Und auch die Übersetzung in alle, ich meine, es sind 23 EU-Sprachen, muss noch stattfinden. Vorher kann es auch keine Unterzeichnung geben. Das müsste auch im Falle von Chile noch geschehen. Die EU-Kommission drängt gerade auf einen Abschluss. Da kann uns Andrea bestimmt nachher noch mehr zu erzählen, weil sich jetzt nämlich ist das noch 2002? Naja, jedenfalls jähren sich jetzt bald 20 Jahre des EU-Chile-Abkommens. Und deswegen möchten sie das jetzt noch dieses Jahr verkünden, eigentlich auch ein Verhandlungsabschluss, also eine politische Einigung. Im Fall von Mercosur sind ja auch diese Verhandlungen weitestgehend abgeschlossen. Es gab eine politische Übereinkunft schon im Juni 2019. Danach sehr viel Kritik, das habt ihr bestimmt mitbekommen. Und auch dort steht die legale Durchsicht noch aus, die Übersetzungen. Und derzeit warten wir auf ein Zusatzdokument, das das Abkommen noch stärken soll hinsichtlich Menschenrechtsschutz, Wald, also Schutz vor Abholzung, Klimaschutz etc. In allen 3 Fällen möchte die EU-Kommission die Abkommen aber aufspalten bzw. unterteilen, also vereinzeln, das heißt Splitting. Das heißt, der Handelsteil würde zuerst durch die Instanzen, die notwendigen, gehen, also EU-Rat, EU-Parlament. Und wenn es natürlich auf den jeweiligen südamerikanischen bzw. lateinamerikanischen Seiten. Und sobald es dort durch ist, würde das dann schon vorläufig in Kraft treten. Man kennt das von CETA, also von dem Abkommen mit Kanada. Ähnliches wollen die jetzt auch mit Chile, Mexiko und dem Mercosur machen. Und das gesamte Abkommen muss dann durch alle nationalen Parlamente, und das dauert häufig Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Das EU-Chile und das EU-Mexiko-Abkommen sollen tatsächlich auch sehr bald schon unterzeichnet werden, und zwar auf dem EU-CELAC-Gipfel, EU-CELAC, also CELAC ist ja der Zusammenschluss der lateinamerikanischen Staaten, in Brüssel im Juli 2023. Ob sie das schaffen, wissen wir nicht, ist aber erklärtes Ziel. Mit dem Mercosur werden sie das wahrscheinlich nicht schaffen. Da ist noch zu viel zu tun, und Lula, der Präsident in Brasilien, übernimmt ja auch erst Anfang Januar die Geschäfte. Ganz kurzer Blick, wie ist der Handel überhaupt mit diesen Ländern? Zu Chile werde ich nur ganz kurz was sagen, weil Andrea da nachher noch stärker natürlich drauf eingeht. Also 28% aller chilenischen Exporte in die EU sind Agrargüter. Für die EU sind es nur 11% aller Güter, die nach Chile exportieren, Agrargüter. Und mit dem bereits bestehenden Abkommen ist dieser Handel auch noch mal sehr stark angestiegen, wesentlich stärker, wie man sieht, für die EU. Da sind es zwischen 2011 und 2021 183%. Was wird vor allen Dingen gehandelt? Aus Chile kommen vor allen Dingen Früchte, man kennt es, Äpfel, Avocados, Nüsse, Wein und Fisch. Und die EU exportiert vor allen Dingen verarbeitete Lebensmittel, also Schokolade, Kindernahrung, Pasta, aber auch Fleisch, Käse und andere Milchprodukte und verarbeitetes Gemüse. Das kennen wir auch aus anderen Abkommen, dass die EU gerne Pommes
in diese Länder exportiert. Das ist unter anderem auch für Peru ein großes Thema. Ja? Also Länder, wo eigentlich wahnsinnig viele Kartoffeln angebaut werden und die auch Kartoffelnationen sind, exportieren dann ihre rohen Kartoffeln, beispielsweise in die Niederlande. Dort werden sie zu Pommes verarbeitet und dann in die Länder zurückexportiert, wo die Kartoffeln ursprünglich herkommen. Mit dem modernisierten Abkommen würde nochmals die Produktion der Export von Milchprodukten massiv ansteigen nach Chile aus der EU. Im Wert sind das allerdings nur etwa plus 30 Millionen. Und im Fall von Chile würde einfach nur noch weiter ansteigen, was bereits exportiert wird, also Früchte, Nüsse, Wein etc., aber auch Pflanzenöle. Das sage ich jetzt gleich nochmal, bei Mexiko ist es tatsächlich so, dass sehr wenig Agrarprodukte gehandelt werden. Also da sind es am Gesamthandel zwischen den Blöcken immer nur etwa 5%. Also ein Großteil sind ganz andere Produkte, nämlich technische Produkte, Maschinen und so weiter. Und auch da ist es aber so, dass das Abkommen, was ja seit 2000 in Kraft ist, zu einem Anstieg geführt hat, mit dem Handel von Agrarprodukten. Also im Fall von Mexiko ist das plus 75%, im Fall der EU plus 120%. Und das ist ja auch erst seit 2011. Ja, also davor gab es auch schon einen Anstieg. Nur da gibt es nicht so, da habe ich nicht so gute Daten zugefunden, einfach weil das dann irgendwann aus den Datenbanken verschwindet. Und dort werden auch Früchte natürlich gehandelt, die kommen aus Mexiko. Gewürze, Bier und Spirituosen, Tequila, sagt einigen vielleicht was von euch. Kaffee, unverarbeiteter Kaffee, der wird ja dann hier in Deutschland geröstet. Und Honig. Und aus der EU geht tatsächlich Saatgut und Hopfen zur Bierproduktion nach Mexiko. Aber eben auch Wein, Käse und ebenso verarbeitete Lebensmittel und Olivenöl ist ein Exportschlager. Und zwar in alle Länder. Es überrascht nicht, was würde mit dem modernisierten Abkommen auch ansteigen, aus der EU der Export von Milchprodukten nach Mexiko. Und tatsächlich, man sieht es auch hier, für die landwirtschaftlichen Produkte ist auch der Wert wesentlich höher noch als für die mexikanischen Produkte, der eben ansteigt. Im Fall vom Mercosur ist es so, dass der Mercosur fast 50% seiner derzeitigen Exporte sind landwirtschaftliche Exporte in die EU. Bei der EU sind es nur 5%. Auch da sind einfach Maschinen wesentlich wichtiger. Und wir haben schon sehr viel darüber geredet, ne? Was kommt aus dem Mercosur eigentlich hierher? Also Ölkuchen, Sojabohnen, auch ungerösteter Kaffee aus Brasilien, Rindfleisch, Fruchtsäfte. Das sind auch alles Produkte, die mit dem neuen Abkommen, was es dann geben soll, nochmal ansteigen würden. Plus eben auch der Export von Gemüse, von Früchten, also Zitrusfrüchten, unter anderem von Ethanol. Was exportieren wir? Es ist auch überall das Gleiche. Olivenöl, Wein, verarbeitetes Gemüse, Pommes. Und Obst, aber eben auch Tierfutter für Haustiere. Und auch dort würde, wenn dieses Abkommen käme, eben nochmal die Produktion, der Export von Milchprodukten ansteigen. Das sind jetzt hier relative Werte mit dem Anstieg. 22,8% schätzt die Nachhaltigkeitsfolgenabschätzung der EU, würde der Export von Agrargütern aus dem Mercosur in die EU ansteigen und um 35% aus der EU in den Mercosur. Aber wie gesagt, da ist auch einfach die EU hat sehr wenig Agrargüter bisher, die sie dahin exportiert. Und insgesamt ist der Agrarhandel in keinem, also bei Mercosur noch am ehesten, aber in keinem Länder der Haupthandel. Ja? Also auch für Chile zum Beispiel sind es vielmehr noch so Mineralien, die sehr wichtig sind. Lithium, man hat es gehört. Nur um das abzuschließen, was hat denn das für die Länder bedeutet, für die Ernährungssouveränität in den Ländern, in Chile, Mexiko, und was wird es auch für den Mercosur bedeuten, beziehungsweise bedeutet es schon, dass eben auch ein Großteil ihrer Exporte jetzt in die EU schon Agrargüter sind. Das bedeutet zum einen, dass die Produktion für den heimischen Konsum massiv runtergegangen ist. Hülsenfrüchte, Getreide, Mais, Gemüse, Kleinbauern und Bäuerinnen wurden von den Ländern verdrängt. Ja, die traditionelle Landwirtschaft wurde verdrängt. Das hat vor allen Dingen auch Frauen betroffen. Gleichzeitig wurde immer mehr angebaut eben für den Export. Das sind häufig Monokulturen.
Also große Avocado-Plantagen beispielsweise, ja, die eben auch massiv Wasser verbrauchen. Deswegen haben wir auch in einigen Regionen, gerade auch in Chile, massiv Wasserknappheit. Es findet eine weitere Landkonzentration statt. Immer mehr Agrarkonzerne übernehmen auch die Produktion und natürlich den Export. Das heißt, von diesen Handelsabkommen profitieren einfach auch keine kleinen Bauern und Bäuerinnen, sondern eben gerade große Konzerne, die überhaupt den Export leisten können. Monokulturen brauchen mehr Pestizide und auch mehr Dünger. Das heißt, das ist auch in allen Ländern zu beobachten, dass je mehr du für den Export anbaust, desto mehr Pestizide und Dünger nutzt du, mit entsprechenden Folgen für die Biodiversität, für die Verschmutzung der Böden. Es wird entwaldet. Das ist ja auch eine große Gefahr, auf die im Rahmen des EU-Mercosur-Abkommens immer wieder hingewiesen wird. Und die Vertreibung von Kleinbauern, Bäuerinnen, indigenen Gemeinden führt auch immer stärker zu Menschenrechtsverletzungen. Insgesamt leidet natürlich die Ernährungssouveränität der Länder Südamerikas massiv darunter. Ich denke, da wird Andrea auch gleich noch mal was sagen. Nur als kleiner Teaser, wir veröffentlichen dazu jetzt auch bald noch ein Infoposter, wo ihr das Ganze noch mal genauer und en Detail nachlesen könnt, mit Zahlen und hoffentlich hübsch illustriert. So viel erstmal von mir. Ich übergebe dann zur Vertiefung der Thematik an Andrea. Muchas gracias, Bettina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación para que podamos comenzar. Lo primero, mi nombre es Andrea Sato, soy investigadora de un centro de estudio en Chile que se llama Fundación Sol, en donde principalmente nuestros temas de investigación están vinculados al mundo del trabajo, desigualdad, salarios y acuerdos comerciales que tienen que ver también con las relaciones que establece Chile con otros países en el mundo. La presentación de hoy día está basada en poder hacer una reflexión conjunta en especialmente los acuerdos de asociación económica y comercial de la Unión Europea y Chile, especialmente en esta perspectiva de si es una oportunidad o desigualdad, especialmente para Chile y en general los países de las periferias globales. Algunos datos interesantes de Chile tienen que ver con que Chile es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio y acuerdos comerciales vigentes y firmados a la fecha. Hoy día en Chile tenemos más de 30 acuerdos comerciales firmados y vigentes que tienen una relación con más de 60 países en el mundo, lo que nos convierte en el país que tiene más acuerdos comerciales vigentes y firmados hasta el momento. Esta firma de tratados de acuerdos comerciales, tratados de libre comercio y distintos acuerdos que implican relaciones comerciales con otros países, no ha impactado de manera positiva en la última década en el crecimiento y lo que podríamos pensar en el desarrollo del país. Lo que estamos observando es que el modelo de relaciones que tiene Chile, especialmente a partir de su matriz económica, que es la exportación de materias primas, que se basa principalmente en la devastación del medio ambiente y en el extractivismo más puro, es lo que observamos es que finalmente esto no ha implicado un crecimiento, ni un desarrollo, ni mejor calidad de vida, ni bienestar en el país. Lo que observamos es que a partir de los datos del Producto Interno Bruto en Chile, es que finalmente lo que vemos es un estancamiento que se ha mantenido en los números de crecimiento para Chile, que, insisto, su matriz económica está basada especialmente en la exportación de materias primas de bajo valor agregado que impacta directamente en el medio ambiente. Entendiendo esto, que Chile es uno de los países con más tratados de libre comercio firmados y vigentes, junto a este estancamiento de la economía en Chile y el crecimiento en Chile, que claramente tiene impactos en el bienestar de las personas en el país, lo que observamos es que lo exportado de Chile, especialmente a países con tratados de libre comercio y acuerdos comerciales, el 80% de todo lo exportado tiene que ver con
una apropiación extractivista con un modelo que finalmente lo que exporta hacia los otros países es materia prima. Los principales productos exportados a países con acuerdos comerciales vigentes a nivel general principalmente se relacionan con minería, con fruta, productos del mar, distintos productos forestales, vitivinícola, que también tiene una importancia en, en la Unión Europea, y distintos productos que están vinculados a las actividades primarias, a las actividades primarias exportadoras. ¿Qué es lo interesante y que quiero poner de manifiesto acá? De que las relaciones entre los países de los centros económicos globales, la Unión Europea hoy día como ejemplo, pero también otros países de Norteamérica, están involucrados en una relación totalmente desigual con Chile y en general con los países de las periferias globales, en donde finalmente las matrices productivas de los países de las periferias globales están prácticamente condenados a ser países permanentemente primarios exportadores sin posibilidad de industrialización y o de otras actividades comerciales, porque están en relación directa a que sus productos internos brutos están relacionados a lo que exportan a otros países. ¿Por qué esto es tan importante? Porque no solo estanca a los países de las periferias globales, sino que profundiza estas relaciones de desigualdad que tal vez para principios de los 90 pudo haber favorecido a algunos en la balanza económica, a algunos países de las periferias globales, pero lo que estamos observando tras casi 30 años de tratados de libre comercio, 20 en el caso de la Unión Europea, lo que estamos observando es que hay consecuencias mucho más negativas que las consecuencias positivas en esta lógica y en esta relación de acuerdos comerciales y de acuerdos de asociación que ha firmado Chile con distintos países del mundo, en particular con los países de los centros económicos globales. Ya Bettina lo mencionó, pero haciendo un barrido más amplio respecto a cuáles ha sido el proceso de la firma de los acuerdos de asociación con la Unión Europea, lo que vemos es que en el 94 entran en vigencia los acuerdos marco de cooperación entre Chile y la Unión Europea para el 2003 comenzar a regir el acuerdo de asociación que ya establecía principalmente los aranceles de intercambio que iban a haber entre la Unión Europea y Chile. En el 2013 se completa el programa de desgravación arancelaria, o sea, se establecen específicamente todos los aranceles y los aranceles ceros que se van a relacionar entre la Unión Europea y Chile, y ya para el 2017 se comienza a constituir el 2015 se comienza a constituir un grupo de trabajo para avanzar en la profundización del acuerdo que ya establece sus bases en el 2017. Esto es bastante interesante porque, como ya lo decía Bettina, desde el año 2003 hasta ahora, se van a cumplir 20 años desde la suscripción y entrada en vigor de este acuerdo, por lo que se intenta hacer un proceso de modernizar y reemplazar el actual acuerdo existente. Estos procesos de modernización empiezan el 2015, ya con mucha más fuerza el 2017, y se empiezan a cerrar en noviembre del 2021, el año pasado. Especialmente esto tiene que ver con algunos cierres de hitos políticos vinculados a Chile, en donde se empezaron a discutir políticamente los impactos de los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales a nivel general. Porque como lo decía Bettina, a pesar de que en noviembre del 2021 se dan por cerradas las rondas bilaterales que comienzan en el 2017, aún no se logra firmar y concretar un acuerdo, especialmente, y esto es fundamental, por la presión de distintos movimientos sociales en Chile que están pidiendo que se detengan algunos acuerdos comerciales y algunos tratados que buscan modernizarse, especialmente por el impacto que tienen estos acuerdos y estas firmas de tratados de libre comercio para las comunidades. Ya lo mencionaba Bettina, es algo en lo que voy a profundizar más adelante, pero el uso del suelo
el uso del agua y finalmente el impacto en la soberanía alimentaria de las comunidades han sido puntos importantes en donde los movimientos sociales han fortalecido un discurso y un relato que nos obliga a repensar cada uno de los acuerdos comerciales y por tanto también su modernización. El acuerdo comercial con la Unión Europea había sido uno de los tratados más importantes para Chile, especialmente porque consideraba pilares que no se consideraron en tratados de libre comercio anteriores, por ejemplo, el tratado con Canadá o el tratado con México y Estados Unidos, ya que el acuerdo con la Unión Europea contemplaba los ejes políticos, económico-comercial, sin duda, pero también una lógica de cooperación, en donde se incorporaban inicialmente anexos de acuerdos, ya lo mencionaba Bettina, de medidas sanitarias, fitosanitarias, bienestar animal, que tenían que ver también con el comercio de algunas bebidas que se exportaban de manera masiva hacia la Unión Europea. También en el 2017 se incorpora el acuerdo sobre el comercio de productos orgánicos y ecológicos, en que lo que se buscaba también era el reconocimiento de las normas de producción orgánica en los sistemas de control en donde se pudieran homologar los sistemas de Chile y de la Unión Europea. Lo que hemos estado observando principalmente es que esta desigualdad estructural que se da entre los países de los centros globales versus los países de las periferias globales, es que esto está basado principalmente en el impacto de las relaciones comerciales de exportación y importación que tienen la relación entre tanto la Unión Europea como Chile. Por ejemplo, ya lo mencionaba Bettina, ¿no? Los principales productos exportados desde Chile hacia la Unión Europea son vinos, paltas, arándanos, manzanas y nueces, y los principales países del bloque europeo que reciben todos estos productos silvoagropecuarios chilenos son principalmente Países Bajos, Italia, Alemania, Francia y España. En conjunto, estos países concentran cerca del 81% del valor de los envíos respecto a las propias importaciones y que se concentran en los países ya mencionados. Chile, por tanto, y en esto quiero detenerme, Chile, por tanto, no solo está obligado a una cierta producción silvoagropecuaria de exportación para la Unión Europea, sino que lo que vemos acá es una relación totalmente desigual entre, por ejemplo, los productos exportados, que nosotros exportamos a la Unión Europea como cobre y, bueno, y distintos productos y alimentos sin procesar y sin ningún tipo de valor agregado, versus, por ejemplo, lo que hemos observado en las importaciones que alcanzan la plena liberalización y el arancel cero del 2013. Ya lo mencionaba Bettina, algunas cuestiones están vinculadas a productos procesados, principalmente alimentos procesados, pero también la importación de la Unión Europea hacia Chile está muy vinculado a la producción de industria, y lo que vemos acá son algunos productos con aranceles cero, desde aviones hasta aceites que ya mencionaba Bettina, automóviles, medicamentos, que también están muy vinculados a procesos mucho más especializados de producción y por tanto con mucho valor agregado versus lo que nosotros podemos estar exportando, como por ejemplo la palta o los arándanos, que no tienen ningún proceso de valor agregado ni de producción muy específica ni muy refinada. En ese sentido, lo que observamos, por tanto, es que las exportaciones de Chile a la Unión Europea, lo que hemos visto, por ejemplo, del 2003 al 2019, que es lo último disponible en las cifras del Banco Central, es que en el 2003 el 53% de las exportaciones a la Unión Europea estaban basadas en minería, el 37% en industria y un 10% en silvoagropecuario y pesca, y que esto ha cambiado en los años y que ha aumentado casi el doble, por ejemplo, al 18% de la industria silvoagropecuaria y pesquera en las exportaciones a los países de la Unión Europea, ha disminuido la exportación de minería y también ha tomado alguna importancia relativa a la industria.
Pero si lo comparamos, por ejemplo, con las importaciones según macrosectores y su participación de las importaciones de la Unión Europea hacia Chile, lo que observamos es que en el 2003 el 90% de las importaciones desde la Unión Europea hacia Chile son de manufacturas, por tanto, productos que tienen un valor agregado mucho más importante que lo que exportamos hacia Chile, y en donde, a pesar de que ha tomado importancia los productos agropecuarios, estos tienen más bien que ver con productos más orgánicos y con otro tipo de denominación que los que teníamos en el 2003. Aún así, todo lo que es el macrosector de manufacturas de importación de parte de la Unión Europea es fundamental para la relación comercial con Chile, lo que nos obliga a observar estos cuadros gráficos, ¿no? En donde observamos que son las materias primas las fundamentales para la exportación a la Unión Europea y son la manufactura y por tanto productos de mayor especialización los que son importados hacia Chile y que mantienen esta lógica de desigualdad. Cuando observamos a nivel global la balanza económica para Chile y para la Unión Europea, lo que hemos visto, y en esto quiero que podamos poner atención, lo que hemos visto es que para el año 2003, o sea, principalmente cuando se empiezan a debatir los tratados de libre comercio ya con la Unión Europea y se ponen en vigor, lo que observamos es que hay un aumento importante en torno a las importaciones y exportaciones, claramente por las lógicas y las políticas arancelarias entre ambos bloques. Esto se fue dinamizando en el periodo entre el 2003 hasta el 2012, donde vemos que la balanza comercial se inclinaba en un equilibrio para tanto la Unión Europea como para Chile, pero desde entonces no solo han habido menores embarcos, sino que las importaciones de bajos valores agregados fueron reduciéndose paulatinamente y el superávit en la balanza comercial implicó un déficit desde el 2013 hasta el 2019, que son, insisto, los datos que tenemos del Banco Central, donde se registra ya un déficit comercial histórico en esta relación entre la Unión Europea y Chile que alcanza casi los 3.000 millones de dólares. En ese sentido, hoy día lo que estamos viendo no es solo esta relación desigual, sino que al menos en Chile desde el 2013 estamos en una relación de déficit comercial en relación a la Unión Europea y nuestra relación comercial. O sea, fueron solamente los 10 primeros años, podríamos decir, de una balanza más bien equilibrada, ya que Chile nunca se vio tan favorecido en esta relación comercial, pero los primeros 10 años había una cuestión un poco más equilibrada, que ya para el año 2013 vemos que hay un déficit importante y es un máximo histórico, que no contempla, por ejemplo, los impactos de la pandemia y los impactos que tienen algunos cortes de las cadenas de valores en Chile y en el mundo, ¿no? Y aquí ya empiezo a terminar, ya enfocarme principalmente en... ¿Sí? Ganz kurzer Einwurf. Die Frage ist, ob du vielleicht ein bisschen langsamer sprechen könntest. Und mein Zusatz noch 7 Minuten, also du hast auch noch ein bisschen Zeit. Danke. Perfecto. Perfecto. Bueno, algunas ideas hasta acá que quiero mencionar y que quiero reforzar tiene que ver con lo primero, que hay un estancamiento en el crecimiento en Chile, que se ha basado principalmente en una matriz primario exportadora de extractivismo, que está basada en un modelo extractivista. Otra idea que quiero relevar hasta ahora tiene que ver también con la relación desigual entre los productos de importación y exportación que tienen el bloque de la Unión Europea con Chile. Una tercera idea que también quiero relevar es principalmente la concentración de tratados de libre comercio que hay en Chile versus otros países. Y por último, que es en lo que quiero centrarme especialmente ahora, es cómo algunas políticas públicas que se instalan desde Alemania, o esto especialmente desde Alemania, o desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea para el Comercio,
no tienen impactos en Chile a pesar de establecerse dentro de los acuerdos de asociación y dentro de los acuerdos comerciales algunas cláusulas que establecen principalmente no solo la protección y fomento de los derechos humanos, sino que, como lo decía al principio, algunos mecanismos de control de todo lo que implica el bienestar en torno a la producción alimentaria y sostenibilidad alimentaria. A pesar de que esto, impulsado principalmente por la Unión Europea, ha sido un eje central para el debate de los acuerdos comerciales en Chile, no ha tenido un impacto real. Esto me parece bien interesante a mirarlo a la luz de algunos acuerdos y algunos proyectos que se levantan desde los últimos 5 años desde la Unión Europea. Hay un proyecto que se llama, dentro de la agricultura y la alimentación, en el marco del Pacto Verde Europeo, en donde se busca idear un sistema justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. En esta línea, la Comisión Europea presenta la estrategia de la granja a la mesa, en donde lo que busca es finalmente hacer evolucionar el sistema actual alimentario de la Unión Europea hacia un modelo sostenible, hasta la producción del consumo de masas en los países. Esto establece mecanismos tanto para los países que le están exportando distintos productos, como lo es Chile, hasta también la producción orgánica dentro de los países de la Unión Europea. Hoy día Alemania es uno de los países líderes, por ejemplo, producción de alimentos orgánicos, a pesar de que no lo era hace 5 años atrás. En general, este pacto de la granja a la mesa que ha levantado la Comisión Europea dentro del Pacto Verde Europeo, lo que busca es la prevención de pérdidas de desperdicio de alimentos, producción sostenible de alimentos, procesamiento y distribución sostenible de alimentos y consumo sostenible de alimentos. Lo que vamos a observar es que, a pesar de que estas propuestas que está levantando la Unión Europea y que se están tratando de debatir dentro de los acuerdos de modernización con los distintos países, tanto México como el Tratado del Mercosur, no tienen impactos reales en los países donde se está haciendo la actividad extractiva de principalmente generar y producir los productos que se comercializan en los centros económicos globales. Esto tiene todo que ver, por ejemplo, con el uso de plaguicidas y agrotóxicos que buscan hacer mucho más eficiente la producción de distintos alimentos que van a exportación. Esto es bastante interesante y en esto me quiero detener porque la mayoría de los productos silvoagropecuarios que Chile exporta, no solo los de mejor calidad salen a exportación y quedan los de peor calidad en los países de orígenes, esto no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica, sino que también ya que las matrices productivas de los países de las periferias globales están basadas en la apropiación extractiva y en la producción de materias primas para la exportación, lo que se busca es hacer mucho más eficiente los procesos, tanto de cultivo como los procesos luego de todo el proceso agrícola, ¿no? Se trata de hacer más eficiente para que rápidamente puedan salir distintos productos a exportación. Y lo que se ha visto en Chile es, por ejemplo, que hoy día en la actualidad se registran más de 400 principios activos de plaguicidas, estos certificados por el Servicio Agrícola Ganadero Nacional, en donde están concentrados plaguicidas altamente peligrosos para la salud, además distintos plaguicidas que están vinculados principalmente con el daño al medio ambiente, las abejas y los polinizadores. A pesar de que en Chile y especialmente en Latinoamérica y en los países donde la agricultura tiene un gran peso dentro de su balanza comercial, se han buscado alternativas a los plaguicidas peligrosos. La mayoría de ellos sigue en uso, lo que expone, y esto es fundamental, lo que expone principalmente a trabajadores y trabajadoras agrícolas y forestales, también a sus familias y a los primeros consumidores de estos productos. Acá lo que estamos viendo es que hay personas que están muriendo de cáncer en el campo rural, en el campo
chileno, principalmente por el uso extendido y prolongado de distintos plaguicidas que tienen como objetivo finalmente hacer mucho más eficiente todo el proceso de producción agrícola para que estos productos salgan a exportación. Dentro de los 400 principios activos de plaguicidas registrados en Chile, 102 son altamente peligrosos, que están dentro de la clasificación de los sistemas de la Unión Europea, también el sistema armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos a nivel global, y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. O sea, son al menos 100 de estos principios activos que son altamente peligrosos y que eventualmente podrían producir enfermedades muy complejas para la salud, especialmente de los trabajadores y trabajadoras agrícolas. En este sentido, lo que también hemos estado observando es que hay un aumento progresivo en la importación y exportación de toneladas de plaguicidas a nivel nacional. ¿Por qué esto es tan importante? Porque finalmente los plaguicidas también se vuelven un mercado bastante importante y bastante beneficioso para quienes, claramente para quienes los comercializan solamente, especialmente en un contexto en donde, insisto, se busca que los procesos agrícolas sean lo más eficientes posibles y los más rápidos posibles, sin tomar en cuenta la salud de las personas, especialmente que trabajan directamente con los plaguicidas. Los plaguicidas son todo un tema en sí mismo, pero esto... Kurzer ¿Sí? Einwurf von mir. Andrea, du hast noch 2 Minuten. Danke. Ok. Ja. Con esta ya voy terminando. Los plaguicidas son un tema en sí mismo, pero la relación entre la Unión Europea y Chile, y principalmente los centros económicos globales y las periferias globales, lo que nos obliga a ver también es qué está pasando con la seguridad alimentaria de los países de origen, o sea, los países donde producimos eh, los productos agrícolas que van a exportación. Ha tenido distintas consecuencias hoy día, principalmente la exportación de distintos productos agrícolas, especialmente, por ejemplo, en el uso del suelo y en la superficie sembrada de cultivos. Hoy día en Chile se está utilizando mucho menos suelo para el cultivo, pero para la autoalimentación, en donde lo que estamos observando que desde el 2013 hasta hoy día cada vez va bajando más la superficie sembrada de cultivos para la alimentación de las comunidades y del país. La progresiva disminución del autoabastecimiento de distintos productos alimenticios básicos, como por ejemplo el cereal, el maíz o las legumbres, pone en riesgo el derecho a la alimentación de las comunidades en Chile, especialmente porque se somete la disponibilidad de algunos alimentos que, insisto, quedan solamente marginalmente en Chile y todo lo demás va a exportación. Desde el año 2008 las importaciones de cereales y maíz casi igualan la producción local, o sea, lo que estamos viendo es que también en Chile hoy día estamos alimentándonos más de exportaciones que de importaciones. Esto tiene que ver principalmente con que el uso del suelo está vinculado a productos de exportación y no a productos que vayan a autoabastecer a las comunidades, a la sociedad chilena en su conjunto, porque se está priorizando la exportación. Y por último, y con esto quiero terminar y con una reflexión final, es que además de que el 82% de todo lo vinculado a tratados de libre comercio en Chile está relacionado con industria extractivista, lo que observamos también es que todo lo que implica la rama de producción extractiva en Chile y el empleo es de muy baja calidad. La rama relacionada con la producción primaria exportadora de Chile es una de las ramas que tiene más precarizado el empleo, especialmente porque está vinculado a trabajo campesino y esporádico. Lo que observamos es que casi el 6% de las personas en Chile son personas asalariadas vinculadas a sectores extractivos. Por tanto, también lo que podemos observar es que estos sectores extractivos ni siquiera generan
empleo y no es un dinamizador importante del mercado del empleo para los trabajadores y trabajadoras en Chile. Y a nivel nacional, un 13% de las personas asalariadas en el sector extractivo se encuentran externalizados, lo que implica que están subcontratados, son personas que trabajan de manera esporádica o solamente en algunas fechas. El 11% de las personas que están ocupadas en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca no tienen ningún tipo de contrato escrito, que tiene relación también con prácticas finalmente del siglo XIX que se han extendido hasta hoy día en Chile, en el campo chileno, en donde las lógicas de relación patronal finalmente tienen muy precarizadas a las personas. Al igual que en otros sectores económicos, estos trabajadores tienen limitado su derecho a huelga a todo evento y se desenvuelven en un escenario de baja cobertura de la negociación colectiva, donde no existen sindicatos, donde tampoco hay procesos de negociación colectiva ramal, ni claramente tampoco procesos de huelga, lo que hace también que las condiciones y las condiciones de trabajo sean mucho más precarias y la redistribución de la riqueza que producen los mismos trabajadores y trabajadoras también está en desmedro versus todo lo que acumula el capital y finalmente los sectores que están vinculados a la producción, los sectores de la élite comercial y empresarial en Chile que están vinculados a la producción agrícola. Esta es la última diapositiva, solo quería agradecer nuevamente la oportunidad de poder conversar de estos temas con personas de distintas partes del mundo. En Chile hoy día es fundamental también comprender cómo estos mecanismos de desigualdad se profundizan en un contexto donde no solo hay una crisis hídrica muy importante en Chile, principalmente en lugares donde la producción de palta ha arrasado con el uso del suelo, sino también cómo este modelo extractivo está llegando a los límites y se ve especialmente en los espacios y en los territorios chilenos y cómo esto impacta a las comunidades. Aquí, insisto, no es solo pensar desde los centros económicos globales cuáles pueden ser algunas estrategias para mejorar la sostenibilidad de la alimentación o para mejorar los procesos productivos de la alimentación, sino que hay que pensar en conjunto con los países que han sido devastados en pos de la exportación de materias primas hacia otros lugares. O sea, la producción de palta en Chile no solo impacta el nivel de derechos de agua, sino que está desplazando a una población importante del centro del país hacia otras localidades porque ni siquiera está la disponibilidad del recurso hídrico. Y en ese sentido, la soberanía alimentaria, la inseguridad alimentaria que están viviendo las comunidades está muy relacionado con que se está priorizando la producción de exportación que la soberanía y la seguridad alimentaria de las personas y las comunidades en Chile. En este sentido, pensar en políticas comerciales no solamente sostenibles, sino que también corten con esta lógica de desigualdad y de relación que existe principalmente de dominación en una lógica muy colonizadora nuevamente de la Unión Europea hacia los países de las periferias globales es fundamental para también comprender un proyecto, un proyecto de transformación donde finalmente los países no estén condenados a seguir en un modelo primario extractivo, en un modelo que no permite desarrollo y que no permite ningún tipo de industrialización ni de desarrollo de otras áreas comerciales. Muchas gracias. Ja, vielen herzlichen Dank für die kurze Einführung von Bettina und für die lange auch Erläuterung von dir, Andrea, was jetzt speziell die Situation in Chile angeht. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, wenige Minuten Zeit für Rückfragen. Daher, falls es noch was gibt, gerne in die Frage- und Antwort-Sektion hier reinstellen. Es kamen bereits 2 Fragen, die die Pestizide betreffen. Die fasse ich mal kurz zusammen. Und zwar einmal die Frage, ist es überhaupt die Verantwortung der EU, den Export von bestimmten Pestiziden zu unterbinden? Könnte Chile nicht einfach den Einsatz verbieten oder was hat das mit Handelsabkommen zu tun? Und direkt daran anschließend dann noch die Frage, was müsste denn konkret passieren, um Pestizide
in Chile zu unterbinden, die in der EU schon verboten sind? Ich denke, vielleicht direkt die Frage an Andrea. Sí, acá la Unión Europea, dentro de los márgenes de los procesos de modernización, lo que está buscando es que principalmente haya mayor control no solo sobre los plaguicidas, sino que también sobre otros productos que impactan en el uso del suelo, el uso del agua. No creo que la Unión Europea sean los llamados a cortar los procesos de exportación o importación de plaguicidas, pero estos se van a seguir utilizando, y esto es bastante interesante, porque los plaguicidas se van a seguir utilizando si el proceso, principalmente todo el proceso agrícola, se quiere hacer lo más eficiente posible. Si las economías de las periferias globales se siguen basando en la exportación de materias primas, claramente los países de orígenes y las comunidades y las personas que históricamente se han dedicado, por ejemplo, a la agricultura, saben que los plaguicidas pueden ayudar, de hecho, ayudan a hacer mucho más rápido los procesos y a evitar distintas plagas. Hay ahí una perspectiva que tiene que ver con que si no se exporta, no se pagan los productos y por tanto estas familias empobrecidas en el campo chileno, finalmente, si no utilizan los plaguicidas, no tienen cómo sostenerse. Y en ese sentido, el debate es mucho más estructural respecto a si a partir de distintas disposiciones podemos prohibir o no, tanto desde Chile o desde la Unión Europea, el uso de ciertos plaguicidas. Esto tiene que ver con la subsistencia de familias que desde hace 40 años se vinculan a las actividades económicas agrícolas. En ese sentido, lo que hay que repensar es especialmente cómo observamos los procesos agrícolas que estén en relación a los procesos naturales de la tierra. Por tanto, no necesitemos apurarlos, pero tampoco necesitemos que exterminar totalmente todas las plagas. En ese sentido, el uso de plaguicidas, insisto, lo más importante es que tienen impacto directo en la salud de las personas que trabajan directamente con los plaguicidas y con los primeros consumidores de esos alimentos, pero también tiene un impacto en la tierra, en el uso de la tierra, que finalmente luego de 4 o 5 cosechas queda inservible. Por tanto, lo que hay que pensar son en los propios ciclos de la tierra y en los propios ciclos medioambientales que están totalmente apurados y se está buscando hacer mucho más eficiente por la premura de la exportación y la premura que nos obliga a la explotación del capital antes de pensar en el ciclo más complementario del ciclo de producción agrícola, que debería, insisto, esta discusión es mucho más profunda en torno a si la Unión Europea o Chile va a prohibir el uso de plaguicidas, especialmente de los 102 plaguicidas que son altamente peligrosos, sino que tiene que ver con que si las personas no están usando estos plaguicidas, no tienen cómo sustentarse. Son familias totalmente empobrecidas en el campo chileno, por tanto, si no usan estos plaguicidas y no tienen esta producción mínima, finalmente no pueden sostenerse mes a mes. Entonces, la pregunta es, o sea, la reflexión respecto a los plaguicidas es mucho más estructural, que tiene que ver con los respetos a los ciclos de la tierra, la protección principalmente de las personas que trabajan con la tierra, que trabajan en los procesos agrícolas, más que si podemos prohibirlos o no, porque probablemente esto se va a seguir utilizando si se sigue con la exigencia de la exportación de distintos productos hacia el norte global y los centros económicos globales. Okay, vielen Dank. Es gibt noch ein paar weitere Fragen, allerdings würde ich jetzt mit Blick auf die Zeit sagen, wir schaffen das jetzt heute leider nicht. Ich glaube, heute in der Sitzung ist ganz gut rübergekommen, welche Handelsabkommen wirklich konkret auch anstehen im nächsten Jahr und was das konkret auch heißt für die Länder im
in Lateinamerika. Wer mehr dazu wissen möchte, Bettina hat es ja schon angekündigt, es wird auch eine neue Infopublikation dazu geben und auch sonst findet sich auf der Seite von PowerShift umfangreiches Material zur Handelspolitik und ich bin mir sicher auch, wer des Spanischen mächtig ist, auch auf der Seite von Fundación Sol. Von daher vielen Dank nochmal an euch beide für eure Vorträge. Wir gehen jetzt zum Quiz. Und da stelle ich direkt mal die erste Frage. Die müsstet ihr jetzt auch sehen bei euch am Bildschirm, die da lautet, welches Abkommen oder welche Abkommen möchte die EU-Kommission so bald wie möglich unterzeichnen und wann? Und da habt ihr 3 Antwortmöglichkeiten. Ist das einmal das EU-Mexiko-Abkommen auf dem Handelsministertreffen im April? Ist das das EU-Mercosur-Abkommen nach den argentinischen Wahlen im Dezember? Oder sind das die Abkommen mit Mexiko und Chile auf dem CELAC-Gipfel im Juli? Die Antworten trudeln ein. Ich warte mal noch 10 Sekunden. So, letzte Möglichkeit zum Klick. Dann beenden wir diese Frage. Und die richtige Antwort, wenn es nach euch geht, ist die Antwort 3. Frage, kurze Frage, Blick zu Bettina, ist das korrekt? Die Mehrheit hat das richtig beantwortet. Dann geht es weiter zur nächsten Frage. Welche Lebensmittel werden durch die Abkommen besonders stark aus der EU in die lateinamerikanischen Länder exportiert? Sind das A, die Milch und Milchprodukte, B, ist das Fleisch oder sind das C, die Spirituosen? Und letzte Möglichkeit zum Klick. Dann beende ich diese Frage. Da ist die Antwort sehr eindeutig. 96% sind der Meinung, das sind Milch und Milchprodukte. Bettina? Völlig richtig. Auch die anderen werden allerdings natürlich mehr exportiert werden, aber Milch und Milchprodukte ganz vorne. Also sehr gut zugehört. Frage 3. Wie viel Prozent der aus Chile exportierten Produkte gehen auf extraktive Anbau- bzw. Abbauprozesse zurück? Sind das 66%? Sind das 84% oder 50%? Entscheidet euch jetzt und die Umfrage wird beendet. Die meisten sind der Meinung, das sind 84%. Andrea, ist das korrekt? Okay, auch hier wieder sehr gut aufgepasst. Und wir kommen zur letzten Frage. Die Ernährungssouveränität Chiles hat sich mit dem EU-Handelsabkommen entweder verbessert oder verschlechtert oder nicht verändert. Noch 10 Sekunden. Das war die Zusatzfrage, damit es nicht so deprimierend ist, wenn jemand mal nicht alle Fragen richtig beantwortet. Und ich beende auch diese Frage. 100%, also eine klare Antwort hatten wir noch nie. 100% beantworten diese Frage mit verschlechtert und ich würde sagen, das ist leider die korrekte Antwort. Ja, damit beschließe ich auch das Quiz. Wir werden den Gewinner oder die Gewinnerin ausfindig machen und uns dann melden. Und ich möchte mich, wie gesagt, nochmal bedanken bei Andrea, bei Bettina und bei den beiden Dolmetscherinnen Hanna und Quinn An im Hintergrund. Und genau, wir hoffen, euch hat dieses Webinar und vielleicht auch die ganze Reihe gefallen und haltet euch gerne weiter auf dem Laufenden über unsere Arbeit. Tschüss.